Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Esta mañana nos acompaña Tania Pastor. Ella es abogado, no apoya partidos políticos. Estoy leyendo su biografía en el Twitter. Está en contra de la corrupción, critica pero con respeto. Y está feliz con su esposo y el resto de su familia. Y más tarde se nos une Claudia Ortiz, también abogada y directora nacional de Asuntos Políticos de Vamos. Tania, qué gusto verla hoy aquí. La vemos en el Twitter, la vemos en sus opiniones. Ya en su nuevo programa también. ¿Tiene un programa en la televisión también o cómo? Se acaba de estrenar. Es un nuevo espacio de opinión personal sin ningún tipo de censura en el canal de TVX que se llama Plataforma. Plataforma, pero bienvenida a esta plataforma también. Sí, Un gusto. sí, también un placer estar aquí con toda la audiencia de Pencho y Aida y con ustedes esta mañana conversando sobre temas de coyuntura, sobre todo de corrupción, ¿verdad? Sí, porque bueno, es una abanderada en contra de la corrupción. O sea, bueno, además es abogada, especialista en derecho penal. Me dedico al área penal, especialista ya me parece que es como bastante eso. grande Pero, y en bueno. realidad sí tengo ahí unos títulos. Pero trabajaste no. en la fiscalía como por 7 años. Estuve bastante 7 tiempo. años Ajá. exactos en la fiscalía, sí fui fiscal, estuve en el equipo especial que se conformó para investigar el caso Récord. Es una tristeza ver que después de 15 años aún no existen en el país una regulación sobre los niveles de plomo permitidos en distintos cuerpos receptores, habiendo pasado el caso Récord. Eso es increíble, pero bueno, es El Salvador, aquí todo es posible. Con pruebas y toda la cosa. Sí, con pruebas y todo, es decir, vino el CDC de Atlanta, yo recuerdo que pensaron que habían errores en los resultados porque tan alta la concentración de plomo, pero bueno, triste, así es, no hay aún regulación sobre ese tema. ¿Y qué pasa con el Ministerio del Medio Ambiente? Un llamado, ¿verdad? Aprovechando el espacio. Bueno, pero ¿qué hace, digamos, para luchar contra la corrupción desde sus trincheras? ¿Y qué? Todo yo trato de fomentar la cultura de la denuncia y principalmente educar a las personas que ya no nos continúen engañando. Ya mucha gente abrió los ojos últimamente. Es importante que conozcan cuáles son sus derechos, sus obligaciones también como ciudadanos, que empecemos a verificar como persona, como ciudadanos salvadoreños que somos todos, qué podemos aportar cada uno de nosotros para este combate a la corrupción que está en realidad enquistado en el país. No, pero ahorita en estas semanas hemos visto nepotismo. el caso de, bueno, eso Es que no es nada en la nuevo, asa- pero en la- dice que cada día en la se espera asamblea más la legislativa. gente. Pues sí, pero oír a Cristina López decir, miren, yo no soy la única. O sea, Una trampa. Sí, yo no soy la única. A mí Bueno, me- y todo lo que ha salido, digamos, a la luz, y que pues sí, no es secreto, esto de los asesores y de los parientes y todo. sí, pero a mí me preocupa que la contención de inmediato fue decir, bueno, tiene 4 cuentas, no sabemos si en verdad era ella, lo cual también es cierto, pero sí fue como la contención inmediata para posteriormente probablemente decir, no era ella. Pero es que Pero está clarísimo que era ella y ayer lo terminó de confirmar. Sí, Pero hombre, lo importante de rescatar en este tema es que ya se inició la investigación, lo que tiene que hacerse es una verdadera auditoría forense. Ya es momento de que se actualice la fiscalía y sus auditores y no piensen que en el universo de posibilidades solamente existen auditorías financieras y contables. Existen las forenses y son más completas. ¿cómo es eso? Explícanos un poquito. La los auditoría forenses. porque uno forense. dice muerto. Bueno, está muerta la ley. Lo que sucede es que es una oportunidad muy importante para entrar a conocer en números reales qué está pasando dentro de la Asamblea Legislativa con el tema de las contrataciones. Entonces, se puede incluso conformar un equipo multidisciplinario y desarrollar una auditoría forense que permita establecer objetivos claros y precisos que no necesariamente se van a resolver con únicamente leyes contables y financieras, porque en casos que no existen declaraciones de IVA y de renta, ¿cómo va a hacerse una auditoría financiera y contable si no hay declaraciones? Es absurdo. Entonces hay que abrir la mente y entender que en realidad en el universo de posibilidades hay muchas posibilidades más y la principal es la auditoría forense. El gobierno actual, yo todavía estoy esperando las auditorías forenses que prometieron antes de entrar al gobierno a tomar posesión. Y en ese sentido, trazándose objetivos específicos dentro de estas auditorías, al auditor se le permite utilizar no solamente las NIAs o las normas internacionales sobre auditoría, sino que puede hacer uso de todas las herramientas legales y sus conocimientos además para darle solución a eso. De manera razonable pueden llegar a conclusiones que no necesariamente
sean cifras ciertas o cálculos exactos, sino que de eso se trata la auditoría forense, de darle respuesta a las problemáticas planteadas a través de cualquier medio posible y razonable. Ahora, eso depende entonces de la Fiscalía, esa Por acción. supuesto, depende totalmente de la Fiscalía, a menos que la Asamblea Legislativa decidiera establecer una auditoría externa y realmente abrir las puertas y colaborar. Pero colaborar, estaríamos hablando que para eso mejor que aprueben la ley contra el nepotismo, la ley de la función pública, y no lo hacen, ¿verdad? Pero No se oye Sí, el pero chino. no son reales. El micrófono. ¿Chino habla? Sí, no, le preguntaba si Ay, sí. nunca habían hecho una auditoría externa. Para estos efectos, no. Lo que sucede es que lo que no se... En la ley de contra el nepotismo, un ejemplo bien claro, ¿por qué no se aprueba? Porque no le conviene a ninguno de los partidos políticos. La ley contra el nepotismo, el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, regula en una de sus disposiciones, al igual que la ley de Argentina, que es de donde se hace la copia y pega, en esa ley se regula que se pueden investigar casos de nepotismo anteriores, es decir, se puede retroceder hasta donde se pueda retroceder documentadamente para desvelar casos de nepotismo muy antiguos. Entonces se mandó a pedir una opinión a la UTE y la UTE manifiesta que esto puede rayar con la constitucionalidad. Sin embargo, si se tuviera la voluntad política, podríamos declarar de orden público esta ley de manera tal que pudiéramos investigar hacia atrás casos de nepotismo y expulsar del gobierno toda esa grasita que se le llamamos grasita, que son excedentes o que son plazas que se han adjudicado por Vaya, amiguismo, etcétera. ¿Qué opinión, Tania, te da la respuesta que dan algunos diputados? Las respuestas públicas que hemos escuchado pues, a través de los medios. O sea, ¿qué opinión te da? ¿Qué opinas de oír algunos argumentos que dan? Sí, por ejemplo, cuando escuché al diputado Gallegos y planteaba el hecho que no era presidente mientras se hicieron esas contrataciones, la ley, es cierto que la ley no regula nada, porque la ley salió nada más como para que dijeran, vaya, aquí hay una ley de ética gubernamental, pero en realidad no la dotaron de dientes. Esa aseveración que hace él, en realidad, cuando él dice, yo no era presidente, la ley también, a pesar y que no tiene dientes, sí regula en la institución en la que se preside o en la que se tiene autoridad, y él claramente tenía autoridad. Yo recuerdo que cuando fui fiscal, un caso se decretó orden administrativa de captura contra el tesorero de la Asamblea Legislativa. Perdón. Ahí estamos. Ok. Que teníamos un problemita ahí de audio, pero bueno, adelante. Okay. Se decretó Estabas hablando orden de lado. de ladito, así. Se le decretó orden de captura al tesorero precisamente por hacerle favores a los diputados, y en realidad no eran favores. Es que cuando un diputado llega y le pide algo a un subalterno o algún empleado de la Asamblea Legislativa, está dando una orden, está ejerciendo su autoridad. No es favor. No es un favor. Entonces, no necesariamente tenía que haber sido el diputado Gallegos presidente, sino que con haber tenido autoridad dentro de la institución era suficiente. Y el otro tema es que la ley de la ética gubernamental es del 2011, ¿verdad? Pequeño detalle. Por eso, pero es que a eso iba. ¿A dónde linda lo ético con lo legal? ¿A dónde está, digamos, esa línea? Porque una cosa es decir, sí, ahí están pues, varios de mis parientes, pero yo no los contraté. Sí, Lo que estamos Sí, por hablando. lo que decía, Entonces, 14 vaya, años de estar ¿qué ahí se metido, puede, pariente? o sea, qué es legal y qué es ético? Y qué pesa más también? Porque escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa o al jefe de fracción, en este caso, Almendaris, del PCN, decir, Ups. pues hasta en noviembre nos dimos cuenta que no venía, o sea... Sí. ¿Cómo es posible? ¿Dónde- Y por eso, ojo que de esos $2,000 un porcentaje es, si no recorremos a don Apolonio, que de su salario también le sacaban su dinero, es decir, esos $2,000 no eran de ella. Esos $2,000 yo podría casi asegurarles que un porcentaje era de ella y el otro le quedaba Hay al- un negocio. ¿A quién? que detrás. por supuesto ¿A quién le ese cabe es el otro, perdón? al partido. Ese es un negocio que existe en todas las fracciones legislativas. Pero lo triste es que se vengan a dar excusas y que se le quiera seguir engañando a la población que no nos dimos cuenta o que si esto es legal. Miren, por muchísimo menos en otros países nosotros nos hemos dado cuenta de funcionarios que deponen de sus cargos por acusaciones más pequeñitas que estas, y aquí no, aquí lo que salimos es a excusarnos que eso es legal,
pero que no es ética. Es decir, entonces si no es ético, pero es legal, entonces lo voy a hacer. Ese es el mensaje que están enviando. Entonces, ¿qué sucede? La estructura de nuestro sistema legal es la que les está facultando. Lo hacen porque pueden y porque no tienen consecuencias. Y exacto, digo, el tema de la impunidad también supongo que ayuda, digo, porque en la medida en que ven que esto pasa, y que son años y años Claro. y no pasa nada. Lo hacen invita porque a pueden y seguir. porque no y les pasa gente nada. que estuvo fuera antes criticaba, llegan a los puestos y siguen haciendo lo mismo, entonces. Así es. Eso pasa en todas partes, mientras de verdad, y ese es un reto del gobierno actual, que cuando lleguen a la Asamblea Legislativa nuevas ideas, tienen que aprobar la ley contra el nepotismo y la ley de la función pública, porque incluso, así lo he dicho en otras ocasiones, yo tomo por ejemplo el caso de Yamil Bukele. En mi opinión, no hay una persona que tenga más calificación para ejercer el cargo, pero es un cargo de nepotismo según nuestra ley actual. Entonces, no tenemos nosotros por qué decir, este es nepotismo bueno, este es nepotismo. Es un tema de ética, y sí, en esa ley incluso hay una excepción, que me parece que Yamil entraría en esa excepción si estuviera regulada, que se refiere a los, porque no se le puede tampoco vedar el derecho al acceso al trabajo y al cargo público de una persona por el simple hecho de ser el hermano o el pariente en consanguinidad de cuarto grado, afinidad segundo, de la persona que está al cargo, sino que si hay meritocracia, si participa en el concurso donde se postula para el perfil, y si en todas estas situaciones es el mejor perfil, pues entonces puede ser perfectamente aunque no nombrado cobre un legal. sueldo también. Digamos que cobrar o no cobrar un sueldo es un plus a favor que le hace que no se le vea mal, porque en realidad se está haciendo cosas buenas, pero según la ley es un cargo de nepotismo. Es decir, No digo, cobre o no cobre, siempre cobre o es un no cargo. cobre, sí, y esa por ley supuesto. permitiría resolver algunos de estos dilemas, si se quiere. Esa ley, de la manera en la que está redactada, solamente se puede perseguir casos de nepotismo de cuando se preside una institución o se tiene autoridad en esa institución y se hacen nombramientos en grados de consanguinidad hasta el 4º y de afinidad hasta en el 2º. Es decir, por ejemplo, ahí que dicen que la esposa de la hermana, ese grado ya no alcanza. Hay muchos casos que también decían, es que los hermanos Anliker son hermanos ellos. Son primos. O En primos, realidad son pero primos. no se Primo nombran hermano. entre ellos. Ajá. Entonces hay también bastante desconocimiento, y por eso yo constantemente invito a la gente que nos eduquemos, que leamos y que sobre todo escojamos a quién leer. A veces no nos gusta, y yo siempre lo digo y me critican por eso, pero yo siempre leo Alfaro. A mí no me gustan a veces las opiniones muy subjetivas a las que se traslada la investigación, pero yo me quedo con la parte de la investigación y aparto lo demás que no me parece, pero hacen muy buenas investigaciones ahí. O sea que en el caso de que tú citas ahorita de los primos, ahí sí no tiene ningún problema de nexo. Sí, porque Pues no son ellos los que se nombraron entre ellos. Ellos fueron nombrados. Entonces, y además no el es grado de ningún- consanguinidad. No, Pero es porque primo es de la hermano, persona que sí. los contrata. Ajá, Digamos, pues sí. un primo no contrató al otro. Pues sí. Entonces no hay nepotismo. Pero el son- que los contrató Incluso- saben que son primos y no importa. Sí, no importa. Incluso en el proyecto de ley, eso estaría regulado. Lo que sí importa es cuál es el perfil, porque siempre tiene que haber un perfil y tiene que haber una meritocracia para acceder a los cargos que no son de confianza, porque los cargos de confianza son otro tema. Entonces, eso es lo que se regula en la ley de la función pública, pero la tienen ahí dormida porque no quieren que se les diga cómo van Vaya, a contratar a qui- las personas. Quiero entender algo de tu punto, Tania. Entonces, ¿se necesita modificar la ley o solamente cumplirla? ¿O se necesita...? No, la ley que está no sirve. No sirva, ok. No es que no se- sirva, es decir, Nada, no es ¿qué suficiente porcentaje? o no. Y a veces está ahí ni la ponen Bueno. en práctica. Bueno, hasta de Todo- oficio deberían de iniciar investigaciones y tampoco lo hacen, porque depende de que quién es el que está a cabeza de institución, así van a ser las investigaciones que se Por eso te siguen. digo, pero con lo que hay no se puede actuar ahorita, por ejemplo, para hacer, vaya, ya mencionaste al principio Sí que se la podría, Fiscalía puede hacer pero- una auditoría más profunda y le llamamos a una auditoría forense, pero con lo que hay se puede y sí se necesita la ley de la función pública, sí se Sí. necesita una De hecho, ley. del estos nepo- casos contra no el están nepotismo. quedándose en el nivel de nepotismo o en el nivel de clientelismo, sino que están trascendiendo a esfera penal. Por eso es que el fiscal general levanta la mano y dice, no, aquí vamos a investigar, porque ¿Cómo? trasciende, es decir, el uso del dinero público es sagrado, el dinero de la gente no se debe de tocar. Y aquí está quedando en evidencia que se está disponiendo de los dineros públicos como que si fueran el dinero de su finca y como que si El Salvador fuera su finca, y entonces están en realidad cometiendo actos criminales. Eso iba a preguntar, ¿a dónde está la trascendencia del acto a penal, digamos, más allá del ético, del dame un ejemplo, ya me estás hablando del uso de los fondos públicos, pues, pero un ejemplo, Bueno, ¿a dónde hay una consecuencia penal? Bueno, por ejemplo, en el caso de Cristina, a mí se me ocurre que ese dinero
que fue recibido y no denunciado y que fue otorgado de parte de los otros, en ese caso hay un dinero que fue entregado con sin ningún título. Es decir, solamente yo lo extraje del pecunio del Estado y se lo entregué a esta persona porque se lo quise entregar. El concepto a él. de pago por la asesoría, Sí, digamos. servicio. Eso de que, yo no me fijé, A mí me a seguían veces puede ser pagando. hasta ofensivo en realidad. Por eso, a mí me seguían pagando y yo no soy la única. Vaya, pero eso tiene consecuencias penales, es lo que Por voy. supuesto que ¿ah? sí, porque eso genera eventualmente un enriquecimiento hacia las personas de forma ilegítima. Eso es una defraudación que tiene que ser investigado y ahí es donde le falta quizás a la Fiscalía, ya vamos a hablar de eso en el tema de Sigfrido Reyes y que es un defecto que han tenido anteriormente de las acusaciones alternativas, que este dinero, digamos, Cristina, si en efecto es ella la que recibió y todo se logra demostrar, ella se apropió de este dinero. Es una apropiación Sabía. indebida porque Sí. sabía que ella ya no estaba contratada. Entonces, No, si no sale se el trata cheque o algo, tampoco, ¿cómo no van a claro, saber? eso está en su cuenta. Exacto. Entonces, no solo se trata también de la solución fácil que nos han dado por siempre en El Salvador todos nuestros funcionarios. Lo voy a devolver. Perdón. Eso ya se no, Y no lo ha el dicho. delito ya se, Ni ni siquiera siquiera lo lo ha ha dicho. dicho, pero en el Espérate, pero, escenario. yo no, Eso pero no. si lo Subsidio que- a los buses lo cobré, pero perdón, aquí está, ¿verdad? pero si lo querés justificar, vaya, si lo querés justificar, si mire, oímos hoy a Elizardo Lobo, dice, mire, Yo trabajo. pero yo trabajo, yo estoy supervisando Voy el al transporte, estoy Sí, haciendo... voy a territorio, O sea, trabajo en horas de noche también. ella puede decir que por internet les mandaba la Eso asesoría. no está regulado. De hecho, es una de las reformas que vienen es trabajar a distancia, trabajar Por no eso, pero presencialmente. todo eso pero no está actualmente ahorita. no está Pero ahorita. y así lo van a justificar mucho. Es que Pero no solo tienen que son ellos, documentarlo. hay unos que no van, de verdad. O sea, Sí. o sea no van, pero dicen que hacen su Muchos trabajo. diputados no iban también antes. Entonces, recordamos que cuando se destapó que todos los que no iban comenzaron a ir. Las plazas fantasmas. Las plazas Por eso, fantasma pero por eso te también. pregunto, entonces, ¿no crees que lo pueden justificar, que se van a justificar de esa No, manera? todo Y lo- decir, miren, si yo mando... Oí a un asesor de un diputado que trabaja, que es el director de un colegio, no sé. Sí. Y decía, pero es que yo trabajo después de mis horas libres. Yo, o sea, no voy, pero yo, igual el fin de semana estoy listo para asesorar al diputado. ¿Me O sea, entiendes? ellos ponen Sí, su pero horario. ellos pueden intentar justificar. Por Pero eso, para pero en el es mundo válida, pero- jurídico tiene que documentarse. en el Lo que mundo se alega jurídico- se prueba. Por eso aquí están la copia de los correos y los informes que yo le mando Tendría- de mi asesoría Bueno, si a la existe fracción todo o al eso, partido. en cierta medida se podría justificar si existiera, pero no si se comienzan a armar ahorita los paquetes de... No, pero entonces De- hasta- ajá, documentos. los paquetes de Hasta Sí, se puede porque eso es justificar que posible. mande los informes del exterior, tío, también, porque al Sí, final pero no tienen alcanza. que estar los correos, para eso hay peritajes que se pueden realizar de extracción de correos con fecha específica en un servidor X. Sí, porque decía, Y tienen que tener esa fecha, no tienen que haber sido creados ayer ni antes de ayer, sino que tienen que existir previamente. Porque todo lo que se alega en el mundo jurídico se debe de probar. Si ellos alegan que sí hubo trabajo, que desde su casa porque aquel estaba enfermo o porque aquel se fue del país, tienen que probarlo, no solamente decirlo. Y es que aquí somos de memoria corta y además no hay consecuencias penales para estas personas. quiero hacer un paréntesis porque hoy está con nosotros Claudia Ortiz. Sí, ya está por Bienvenida, acá, señorita. abogada. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. Claudia. bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Entonces, ¿la pizza lleva piña o no lleva piña? Ah, aquí tenemos a una del team Piña con Pizza, gracias. Sí. Claudia, gracias por estar aquí. Y se Gracias incorporó, a ya nos ustedes. había dicho que tenía una entrevista antes y bueno, pero ha venido corriendo también a ser parte de esta plática. Bienvenida. Sí, gracias, Pencho y Aida. Gusto compartir el panel con Tania también, con el Chino y con Don Lombardo. No, y bueno, hoy, bueno, obviamente tú también sos una pues, abanderada de la transparencia, Sí, de la anticorrupción. así es. Y con Tania entiendo que también ya han coincidido en algún foro. Así que gracias por estar aquí. Ya hablamos un ratito con Tania. Estamos hablando del caso de la Asamblea, que hasta dónde puede llegar esto, ¿verdad? Y el destape que se ha dado hoy. Ya se han dado otros destapes también antes. ¿Y cuántas listas no hemos visto de asesores que... De asesores, de que- los asesores. De los asesores sí. que Sí. Híjole, yo creo que cada cierto tiempo aparece en la lista de los asesores que no llegan, de los que estaban ahí fantasmas, de los parientes de no sé qué, siempre. Y hoy vuelve a salir, pero bueno, ¿en Y no qué va a pasa nada. terminar? No pasa nada. No pasa nada, ese es el problema. Y decía Tania de que bueno, que los mismos que tienen que también cambiar algo son los mismos legisladores. La fiscalía podría actuar también más fuerte, pero bueno, que este destape mediático, porque han sido los medios, ha sido el Faro, ha sido el Diario de Hoy. Y siempre es así.
Siempre son los medios, el periodismo de investigación o alguna solicitud de información pública de la sociedad civil la que logra destapar esto. Lo importante es que no se nos olvide, que todas esas redes de corrupción, de nepotismo, de favores, de clientelismo, están dentro de la Asamblea Legislativa, y realmente imagínense cuánto podría reducirse el presupuesto de la Asamblea Legislativa ahorrándonos toda esa cantidad de operadores políticos que están siendo financiados no por los partidos políticos, sino por todos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, que como población no se nos olvide que están sucediendo estas prácticas, ¿verdad? Mira, Pero lo pero importante es que actúen, vos, porque Sí, eso no es ¿cómo- nada cómo nuevo. puede- Y la gente lo dice, ¿Qué puede hacer ellos la lo gente? saben, Vaya, ajá, y eso. seguimos en la misma. ¿Cómo puede trascender? Vaya, más allá de oír y verlo, indignarnos y ¿cómo puede trascender? Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencia? No puede haber lucha contra la corrupción si no hay una consecuencia y una certeza de que esa consecuencia va a suceder si se abusa del poder. Corrupción es abusar del poder confiado para un beneficio propio, ¿verdad? Esa es corrupción, sea en el sector privado o en el sector público. Entonces, pero para que no exista corrupción tiene que haber una sanción que prevenga. Y si la corrupción se da, pues que se castiga, se genera un precedente. ¿Cuál es la consecuencia? El Tribunal de Ética puede poner una multa, ¿verdad? Va a ser público que esta persona fue sancionado, que este grupo de diputados fue sancionado. ¿Cuál es la siguiente consecuencia? ¿Qué puede hacer la gente? Pues no votar por esos diputados, ¿verdad? Pero Bueno. yo no me siento cómoda entrando en ese tema. Ahorita no venís con todavía Cabal. Sí, ahora ya no. no te hemos presentado como con tu Cabal. nuevo rol. Todavía esa Pero ustedes presentación- saben a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, pero mira, espérame, pero Tania ha hablado de una consecuencia penal, que yo la veo como bien, Claro, porque o sea, ahí es hay- una posibilidad, pero imagínate si no se hace en nunca. en el análisis que yo hago, para mí, por lo menos eso es malversación de fondos. Es decir, Hay incluso, y- sí, por parte de los funcionarios, pero de parte Sí. de ella que ya no es funcionario. Estabas hablando del también caso hay de enriquecimiento Cristina. ilícito en ese sentido. O sea, hay varias Lavado de instituciones. dinero incluso, todo eso son... Sí, hay varias operadores. instituciones que se podrían activar en este tema. Así es. Y Como esa sería una consecuencia, de Exacto. verdad, vos estás hablando, que se den cuenta que hay consecuencias de esto, o sea, una consecuencia penal. que no podemos estar jugando con esto y que no es juego. Es decir, por eso creo que el rol del fiscal es importante, porque las líneas que el fiscal tira de investigación y demás es lo que va a permitir que se vaya generando precedentes, ¿verdad? Que la gente, que los funcionarios se piensen dos veces antes de incurrir en esto. Lo que pasa es que ya está tan normalizado, ya no pasa nada, todos lo hacen, no hay consecuencia. Y creo que hay una ventana de oportunidad importante ahorita donde ese tipo de prácticas podrían cortarse de tajo. ¿Y qué debería de hacer alguien que esté en esa situación? Es que miren, yo estoy seguro que hay mucha gente que está en esa situación. De decir, miren, pues sí, la verdad que yo estoy aquí, que se deben de estar sintiendo ahorita un poco incómodo de estar recibiendo una remuneración. Sí, es sin bien difícil, trabajar. es bien difícil porque pedirle a la ¿cuánto- gente cuánto- renuncie a su trabajo cuando en El Ajá, Salvador... Y si es su fuente. Pero también hay que ver la injusticia contra muchas personas que en realidad no han tenido ni siquiera el acceso de la posibilidad de acceder, valga la redundancia, a ese cargo público. A los grupos de poder, que en realidad son los que mandan en El Salvador, hay que atacarles por donde más les duele, su dinero. Para eso está la figura de extinción de dominio, que muchos de estas personas que se les pagó por años, o que así se menciona y que puede deducirse en una auditoría forense, perfectamente se les puede aplicar extinción de dominio. Definitivamente debe de aplicársele. Esa es una herramienta muy grande en donde en realidad en El Salvador hay miles de millones de dólares recuperables a través de extinción de dominio. Pero- es una figura a fortalecer. Sí. No, pero lo que te quiero decir, o ustedes sabrán más, porque ustedes obviamente tienen más información, pero habrá gente en esa misma situación que Cristina. Sí. O sea, de verdad, porque ¿cuántos empleados son en la asamblea? ¿Cuántos son? Como 2000. Administrativamente y todo esto. Hay muchísimos y muchos sí no que, sé. Son un montón, que ¿verdad? Son de fuentes 2000 que serán, tenemos ¿no? en la Sí. asamblea que no los conocen, Eran no más los de ven. 2000, Pero entonces, entiendo. ¿crees que hay más casos así? Es muy probable que existan más casos. Si este caso sucedió es porque hay una puerta para que también hayan otros. No es la primera vez que conocemos de las famosas plazas fantasmas, ¿verdad? Que han habido en otras instituciones del Estado.
Y parece que no es un tema menor, no es un tema aislado, es un tema estructural de la Asamblea Legislativa, tiene raíces bien profundas y valdría la pena, y creo que sería importante que el fiscal lo investigue, que la Corte de Cuentas también haga una auditoría que llegue al fondo del asunto, porque es la manera en la que se han ejecutado los fondos públicos, no solo a nivel financiero, sino a nivel de resultados. ¿Qué hace cada persona que está contratada de esta manera? Y también como líderes políticos, yo creo que hay que cuestionarnos la manera en la que las cosas se han venido haciendo. Es cierto que los partidos necesitan gente que haga el trabajo territorial, es cierto que los partidos necesitan una manera de financiar ese trabajo, pero no es a través de los fondos públicos, sino que lo financia a través de la deuda política, que es la vía legal, a través de donantes financistas, que es la vía legal, y que quien quiere donarle a ese partido lo va a hacer, pero no estarnos obligando a los contribuyentes a aportar a trabajo de un partido cuando realmente el trabajo que deberían estar haciendo estas personas es legislativo y es atender al público que llega a la Asamblea Legislativa y darles una buena atención. Y eso es lo que se está menoscabando con este tipo de prácticas también. Bueno, ahí están preguntando que no dice el nombre, pero ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, el planillero de la Asamblea Legislativa? Bueno, creo que... Siempre el que termina pagando los platos Exacto. rotos, se los aseguro que va a ser el primero que va a encabezar la fila de detenidos. Y como tú decías anteriormente, recibe Sí, órdenes. igual que en ¿verdad? el caso de Cifrido Reyes, cuando vemos nosotros la nómina de los procesados del IPSPA y de la Corte de Cuentas, y en realidad, y los presidentes, pues, y las personas que están en realidad dando las órdenes, no podemos obviar que ellos tienen conocimiento de este tipo de actuaciones. Ahora, lo importante es que de dónde venimos nosotros en el tema de Corte de Cuentas. Ahora estamos confiando en la Corte de Cuentas, pero hemos tenido históricamente en El Salvador una Corte de Cuentas al servicio del presidente o de algún órgano de Estado. Y hablamos... ¿Confías en la Corte de Cuentas? Bueno, yo no confío, en realidad ahorita... Estamos confiando. Sí, estamos confiando, me refiero que en términos generales se le está dando credibilidad medianamente a una institución como la Corte de Cuentas. Ajá. Y no teníamos la foto oficial de ella, es que se incorporó. Pero bueno, entonces... Pero la Corte Suprema de Justicia tiene más corrupción de esta también, y esa va a ser más menos difícil. visible. Es que hay otras. Pero es que ese es más difícil, va a ser más difícil de limpiar. Yo creo que en eso nos vamos a tardar por lo menos desde 15 hacia 40 años, porque en 15 años para depurar magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son partidarios. Espérate, Muchísimos más años y con un sistema rotativo especial creado para identificar casos de corrupción en los jueces, que sus cargos son permanentes. ¿Qué indicios tenés? ¿Qué otros indicios tenés de que hay unos casos también similares en la A mí Corte? me escriben mucho y me dicen, yo no lo puedo denunciar. Es Entonces yo les digo, litigante, ella sabe las Ella sabe. entrañas del Sí. órgano judicial. Sí, es bien triste porque uno puede llevar su caso bien planteado, bien armado, pero entonces si aquel es compadre del juez o si aquel ya le pagó al juez, pues entonces, y ya sabemos hasta tarifas de los jueces en San Salvador, en el interior de la República, de jueces de paz, de jueces de instrucción, de jueces de sentencia, de magistrados de cámara y de magistrados de la sala. Ese es más yuca todavía. Es resolver. más terrible, Yo va a la vez costar pasada- más. ¿Puede combatir eso? Bueno, en la sala todavía me han quedado, no puedo decir el nombre porque Sí, todavía estoy sí. pendiente de la prueba que me van a enviar, pero es un hecho conocido que hay una magistrada en una sala que su asistente es la esposa de su hijo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hablando de corrupción al grado más alto de desvergüenza si esto está sucediendo y si todos callamos? Por eso es que la cultura de la denuncia es importante y definitivamente tiene que comenzarse a investigar y a depurar todas las Miren, instituciones, la no jus- solo la asamblea. Y la justicia a veces que tenga precio. Vea, yo conozco 2 casos ¿Tiene precio? de gente que lleva años esperando una resolución y que no lo va a hacer y porque el juez tiene los mismos años de estar ahí. Entonces, mientras no cambie el juez, porque el juez tiene su tarifa. Sí, para- por eso tiene que ser un Imagínate. sistema rotativo Sí, y exacto. temporal, ¿Y no denuncia por muy qué? específico para que llegue un juez. Hay el caso bien claro que se dio de un juez en Santa Tecla que lo habían trasladado de sentencia, no recuerdo a dónde, y fue a identificar una fuente enorme de corrupción en ese tribunal de sentencia, que ahí todos vendían los casos. ¿Y qué pasó? Le echaron al sindicato, y cuando el sindicato entra a funcionar, pues ya nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Que hasta su vida puede correr peligro. Entonces eso es lo que sucede dentro del órgano judicial, porque tienen mucho presupuesto también, exceso. Aquí estás diciendo que eso del juez pagado es muy aventurado. Que lo digas, dice alguien aquí. No veo por qué es aventurado. Todos conocemos, todos los litigantes Ajá. en
todos los que litigamos en el área penal conocemos que esto es un hecho cierto. No, es decir, puede no gustarles, pero es una realidad, nosotros la vivimos. Pues sí, pero Lo se que queda en la denuncia así, como esta, Sí, porque en esta denuncia pública se queda, no se queda, no trasciende a más. Sí, el hecho es que no trasciende a más porque las pruebas las tienen ellos. Por ejemplo, hay una jueza de paz recientemente nombrada, que es la esposa de un magistrado suplente también de la sala, que no solamente no pasó el examen de juez, sino que después pide revisión, le pasan el examen y de inmediato estaba en una terna. Y después de que estaba en la terna, quedó electa juez. Entonces, y el día de las entrevistas estaba su esposo magistrado haciendo lobby afuera de la sala. Entonces, ese tipo de casos pasan porque no les pasa nada, porque tienen la Y costumbre. tú sos abogada y estás en ese ajo, digamos. ¿Y cómo conseguimos esa? ¿Y cómo haces para que trascienda a más allá de la denuncia y no Necesito- quedarse de brazos Es que cruzados con las leyes ante que esto? tenemos actualmente no podemos O sea hacer que mucho. es mejor, entonces que te das por vencida, digamos. No, por Es supuesto complejo. que no. Quiero, es- quiero Es entender. complejo porque conozco de casos donde evidentemente hay decisiones judiciales que están siendo, que son cuestionables, ¿verdad? Fuera de toda lógica jurídica. Y el abogado o la abogada se ve en el dilema de denunciar o no denunciar al juez que le lleva su caso, ¿verdad? Entonces eso es complejo. Tenemos que ir haciendo un sistema mejor de protección a los denunciantes. Y eso es importante porque el sistema actual está diseñado para desincentivar la denuncia. Así es. Que te sale más caro denunciar que no denunciar. Es decir, que no denunciar, ¿verdad? Ajá. En todo el mundo el tema de la protección a la denuncia es uno de los temas importantes cuando se habla de la lucha contra la corrupción. Y a veces los denunciantes son los mismos servidores públicos que están dentro de la Así es. institución, que tienen realmente condicionado la cancha porque es su trabajo, ¿verdad? Es su fuente de empleo, pero necesitan una protección mayor para no recibir represalias. Sí, yo entiendo. Igual- Ustedes salen Sí, y de hablan. hecho, pues. por ejemplo, O sea, que no el cualquiera, área- tampoco hay abogados que se quedan Es así cierto, callados. por ejemplo, el área de Sí. crimen organizado es un área en la que yo no litigo, pero me metí a litigar un caso porque creo en la persona que es Ajá, inocente, ajá. entonces le di la oportunidad y la defendí. Ajá. Pero como esa no es mi área, entonces yo me doy cuenta de cómo los jueces en esa área se mezclan muy cotidianamente con mareros, pandilleros, etcétera. Bien feo tratan hay un maltrato bastante feo hacia los litigantes, que incluso hasta se ríen de uno en la cara, y yo me paré y yo le dije, señora juez, discúlpeme, ¿le sucede algo? Le dije. Entonces, no, es que la veo a usted ahí toda impetuosa y yo conozco a su papá desde hace muchos años y a él le tengo un gran respeto. Entonces, pero fue una gran falta de respeto y yo se lo dije. Entonces, ¿qué pasó después? Se puso a darle recomendaciones en plena audiencia a la fiscalía. Yo la recusé ante la Cámara porque eso no es correcto. Ajá. La Cámara avala y entonces ese tipo de situaciones, cuando se avalan conductas así de los jueces, definitivamente no estamos en ningún progreso porque no tenemos por qué nosotros como litigantes permitir ese tipo de abusos. Y ahora, si uno los denuncia, ya después llegar a ese juzgado es para que la agarren contra el cliente de Es uno. la Es represalia. pelearse con la cocinera. Pero Exacto, pues, sí, sí. exactamente. Y no cualquiera tiene el Sí. valor de hacer Y eso. sale Eso te perdiendo digo, tu cliente decir algunas también. cosas, Claro. las represalias no solamente, digamos, en tu Trasciende integridad. a la Además persona que- procesada. y de ahí- Como, y ahora como la- litigante también se te ve el dilema de que tu otro caso te puede venir a caer con ese mismo juez. Sí, Y tenés esa dificultad. O por ejemplo, cuando la gente quiere hacer valer sus derechos frente a los bancos, por ejemplo. El banco, al ser el demandado, el proceso va a venir a caer siempre al mismo juzgado, porque es el juzgado de su jurisdicción. Entonces, ahí hay casi que un negocio redondo, ¿verdad? Hay un incentivo, por eso lo que tú hablabas, Tania, de que sea rotativo es interesante, de manera de poder preservar la independencia de los jueces. y que el juez que se vaya tenga el valor de denunciar y se empiecen las investigaciones. Por eso es Claro. que esa depuración va a ser más lenta Pues y sí. larga. Y la represalia también ahora en las redes sociales. Esa me tiene sin cuidado realmente. Digo, porque también ahí avientan duro también. Sí, Ah. pero uno sabe primero que si uno está sometido al escrutinio público, pues es algo que ya lo presupuesta, ¿verdad? En segundo lugar, creo que es conocido que hay toda una estructura digital de cuentas que se dedican a atacar. Es casi como hay un indique y todos Bueno. contra, ¿verdad? Eso, y entonces uno ya aprende a diferenciar los que son comentarios de gente real, los comentarios que Aún son y con cuentas anónimas.
Aún con Aún cuentas con cuentas anónimas, uno anónimas. sabe diferenciar cuando la persona está dando una opinión realmente, digamos, legítima, auténtica, independientemente si sea contrario o no a lo que uno piensa, y cuando es un ataque nada más. Y bueno, hay troles que a mí todos los días me preguntan lo mismo y yo ya sé. Entonces le digo, mire, váyase a dormir y dígale a su jefe que le dé chance de descansar porque estas no son horas de estar trabajando. Pero, bueno, pero... bueno, Yo pienso que estamos en un momento de transición necesario, pero yo sí tengo fe que vamos a salir de esto, que no nos vamos a quedar en ese nivel de insulto y de intolerancia. Pero yo pensaba también, el gremio de abogados entendería que es grande y todo, pero no está unificado para poder... Claro, Sí. porque a veces dicen que una golondrina no hace verano, ¿eh? Entonces Sí, tú puedes correcto. hacer tu lucha. Lo y que todo, sucede y- es que, digamos, yo y soy los abogados o las instituciones que velan por esto. la lucha contra los colegas abogados que se prestan, porque para que haya corrupción hacen falta dos caras. Está el corrupto y está el corruptor. Entonces, ese corruptor es aquel colega que sabe que gana los casos sin tener el mejor argumento, sino que simplemente conoce al juez o conoce al que conoce al juez o conoce a lo que jurídicamente en la jerga conocemos como el entrador. Entonces, El entrador. sí, esa es la manera de llamar a la persona que se dedica de llegar a donde el juez y ofrecer el dinero e incluso entregarlo. Es decir, esto existe. A mí no me pueden decir que si estoy aventurándome a decirlo. Es decir, es una realidad, todos la conocemos. Lo que sucede es que es bien difícil atacarla con el sistema de leyes que tenemos. En El Salvador no debería de ser necesario que venga una CCS, que de momento es una CCEG, es ejecutiva nada más. Pero ante esta realidad es que se vuelve necesaria la situación Sí. de traerla, porque no tenemos ni el sistema de ley. Aquí tienen que venir con el 2021 nuevos diputados. Yo espero que tú vayas, tenés mi voto, ya lo sabes, aunque no me lo hayas pedido. Pero ahí esperamos verdadera reforma de la Constitución para permitir el ingreso de una CCE, porque no necesitaríamos, no debiéramos de necesitar. Nosotros tenemos abogados capaces, pero no tenemos funcionarios con voluntad política de hacer bien las cosas según el mandato constitucional. Miren, vamos a ir a un paréntesis porque ya nos está sirviendo el desayuno. Trae piña hoy, por cierto. Buen provecho, También gracias. se puede Muchas comer gracias. como entrada, porque ayer... Como entrada. El Saludos plato a, fuerte es pizza, así que deja piña. saludos a la abogada Erika Saldaña, que ella es anti piña en la pizza. Sí. Erika dice que es postre, pero la piña es mucho más que un postre, es Uy. entrada. No, ayer hacia vi un tuit donde decía algo de la piña, decía, pero Es salía digestivo, es una, ablandador de no, carne. salió una pizza pero con kiwi, No, esa esa- sí, ese ya, sí, ya linda, ya esa es otra frontera, eso sí, ya no, eso ya, Ya, no, ya es abuso. Cuando Ese es abuso. aceptás la piña, ya después Pero puedes aquí en aceptar esta cualquier mesa cosa. estamos, Team Pizza, Piña en la Pizza, Aida, tu servidor, sí, Claudia, También. el Chomito también, Evelyn también, Ah, bueno, Don todo. Lombardo también, y el Chino no, pero vos no sos referencia culinaria, Chino. No sí. importa, no van a contar con mi voto. ya dije. Si no le gustan las pupusas, ya, No le gusta la pupusa, no toma mate, no hace asado, o sea, vos no sos referencia culinaria. Igual, bueno, tengo derecho a tener mis gustos. Sí, pero está bueno, pero vos no. Yo no. Bueno, pero bueno, el desayuno ya está listo. Yo solo estaba pensando en cómo se atacan también los mismos diputados. ¿Vieron las declaraciones ayer de Mason? Y le tiró a Juan Valiente. Juan Valiente reaccionó hoy, puso un tweet. Pero y ¿por decía, qué esperan a "Mentiroso", que esto ¿no? pase para denunciar todo esto? Se denuncian Ya, entre ya sí. se ¿verdad? acercan las elecciones. Sí, pero se guardan todos estos hechos de corrupción hasta que se destapa uno o hasta que es el enemigo el que, es decir, no, esto hay corrupción que sucede, corrupción que se denuncia y que no se deje pasar más. Así debe de ser. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a seguir ahondando esto. Queremos conocer un poquito cómo se ha estructurado el caso de Sigfrido Reyes, también que nos expliquen su perspectiva. Gracias a todos los que están escribiendo aquí. Mis felicitaciones a las invitadas por decir algo muy cierto. Bueno, dice, la corrupción en la Asamblea está a la vista por ser el centro de atención, pero es en la Corte Suprema de Justicia donde los niveles de corrupción son alarmantes y palpables. De ahí donde nace. A los que tienen el poder no les hacen nada. No voy a ser uno pobre porque los refunden en la cárcel, dice David. Aquí hay otros comentarios también y hay audios que los vamos a poner cuando regresemos. Aquí alguien estaba diciendo que era un poco atrevido lo que decías. También otra cosa cuando hablabas de los sindicatos. Y Sí, claro, no, eso no les va a gustar, pero es una bien realidad fuerte, también, espérate, pero es cierto. se me perdió se me perdió. Ah, dice, debe aclarar Tania, esa declaración que dice de que cuando entra al sindicato puede correr riesgo. Es una declaración que sugiere una difamación para los sindicalistas. ¿Y generalizás o no? Sobre todo siendo Tania, abogada. no Lo generalizas. que Porque sucede es que te los refi- empleados hacen uso de los sindicatos para sus fines que muchas veces no son los correctos.
como en estos casos de corrupción. Y eso es una realidad, es decir, y este juez lo vivió y este juez me lo platicó, no recuerdo en qué juzgado fue que estuvo, pero a él le sucedió, él denunció rotundamente la corrupción que ahí se daba. ¿Y qué pasó? Los empleados, entre todos denunciaron a los sindicatos y los sindicatos llegan y como ellos no son fiscalía, no pueden investigar si es cierta la corrupción o no, únicamente defienden al empleado. Pero al riesgo de que corra, valga la redundancia, riesgo de la vida. Sí, O porque sea, lo que a ese sucede nivel, lo que sucede es que quienes al final son, yo no digo que los sindicalistas son los que le van a hacer algo, sino que es una deducción bastante clara, simple y lógica. Si lo que está sucediendo ahí es un nivel alto de corrupción, entonces las personas procesadas son las que van a salir afectadas cuando esta corrupción se desvele y se procesen a los corruptos y ya no haya corrupción. ¿Qué van a hacer los corruptos de ese lugar? ¿O qué van a hacer los criminales de ese lugar? Van a empezar a ser verdaderamente enjuiciados y condenados. Ese es el peligro que corre el juez cuando ya de verdad esté haciendo justicia como la Constitución le manda, porque va a limpiar el sistema y ahí puede tener represalias. A mí me parece que es una conclusión bastante lógica. Yo no dije que los sindicalistas, lo que sucede es que a veces están muy a flor de piel, pero sí es importante la aclaración para que no haya confusión. Vaya. Tania para fiscal general, dice Rommel Benavides en Facebook. Bueno, hacemos paréntesis. Buen provecho, Gracias, agradecemos a Crown igualmente. Plaza también, a don Javi que regresó. Gracias por estos exquisitos desayunos. Recuerden, presentan DUI ustedes en el Crown Plaza a la hora de los desayunos y obtienen su descuento. Nuestras invitadas hoy, Tania Pastor, abogada, penalista, y Claudia Ortiz, que también es abogada y ahora también ya está en el tema partidario, pero eso lo vamos a hablar otro día. Porque no hemos hecho tu presentación formal ya como partidaria, pero Así es. pero es directora nacional de Asuntos Políticos de Vamos. Gracias. Claudia, Ya gracias hacen por el estar aquí. currículum. Gracias. Claro, pues sí. Buen Ya, provecho. Solo le falta poner Gracias, es team, igual. team Piña en la pizza. Eso Piña le en falta la en el Team perfil de Piña. Twitter. Ya regresamos. Tu opinión cuenta. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Opina y participa con nuestros invitados. Somos Pencho y Aida. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu Super Pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, un día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu Super Pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, un día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sb. Cada día tomamos muchas decisiones. Cuando se trate de venderle alcohol a menores de edad, no lo hagas. Pedí el DUI. Cuando se trate de consumir, no dejes que tu hijo menor de edad lo haga. Cuando se trate de conducir y has tomado, no lo hagas. Cuida tu vida y la de los tuyos. Es una invitación de nuestros amigos de la Constancia. Lo mejor de nosotros. Es importante detectar problemas respiratorios que tengan los niños, porque estos problemas respiratorios causan malas posiciones de los dientes, hacen cambios esqueléticos que van a afectar el tratamiento de ortodoncia y van a afectar los resultados de este tratamiento. Ortodoncia Raúl Echeverría. Búscalo en Instagram y en Facebook o llama al teléfono 2243-5849. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina, el conejo las vitaminas, el elefante la amasó y el hipopótamo, tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo del Lido no me olvido. Viva a la altura de sus sueños en Altos Tower, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de San Salvador, con vistas espectaculares hacia la ciudad y el volcán. Cuenta con excepcionales áreas recreativas como piscina, gimnasio y salón de usos múltiples. Para más información, llame al 2343-4972. Cuota desde $715. Altos Tower, un proyecto de Grupo Roble.
Descuentos de la década en el mejor ambiente de la ciudad. Disfruta de nuestro Big Sale con nuestros increíbles descuentos y promociones en tiendas, restaurantes, cafés y kioscos. Válido hasta el 31 de enero. La Gran Vía. Los mejores descuentos del año en el mejor ambiente de la ciudad. La Gran Vía. Aprovecha nuestro Big Sale en tiendas, restaurantes, cafés y kioscos. Válido hasta el 31 de enero. El trasiego de gas es ilegal. Mantente alerta para detectar irregularidades como olor a gas, sello falso o peso inexacto. Tú y tus seres queridos podrían estar en una situación de riesgo. Denuncia a las autoridades correspondientes y salva vidas. Un mensaje de Tropigas. Turismo, mercadeo, administración de empresas e ingeniería en sistemas y computación. ¿Sabes qué tienen en común todas estas carreras? Están en la Universidad Dr. Andrés Bello. La pasión por aprender haciendo la tienes tú. Acércate e inscríbete al ciclo 1 2020. Contamos con horarios convenientes, ubicación accesible y la mejor tecnología en nuestros laboratorios de práctica. Para más información, llama al 2510-7400 o búscanos en Facebook como UNAV El Salvador. Universidad Dr. Andrés Bello, formando profesionales integrales. El 2020 empieza con el sale de Multiplaza. Disfruta de hasta 70% de descuento en nuestros comercios. Y por compras de $15 o más, participa para ganar premios al instante, como cortes de cabello, esmaltes, productos, maquillaje de uñas, certificados de comida, postres, cafés y mucho más. Obtén triple oportunidad de ganar al comprar en nuestras marcas participantes. Encuéntralas y descubre los descuentos en nuestras redes sociales como Multiplaza SB. Multiplaza. No importa dónde naciste, quien conoce San Miguel se enamora. Aquí, el calor humano se suma a la luz del sol y el brillo está en todas partes. En los ojos de los niños, en nuestros parques, en los jóvenes becarios, los campesinos, en las mujeres emprendedoras. Estamos transformando vidas, transformando la ciudad, haciendo brillar San Miguel. Nuevas gift cards Cinemark. Tarjetas de regalo que puedes obsequiar a quien tú desees. Disponibles en denominaciones de $15 y $25. Ya a la venta en taquillas y dulcería de Cinemark. Repsol Elite, lubricantes formulados para los motores más exigentes, fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos livianos, automóvil, camión, camioneta y vehículos todoterreno. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol Elite pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500. ¿Te gusta lo que escuchas? ¡Listo! Escápate a San Andrés, Colombia con todo incluido. Quédate en Decameron Aquarium desde $396 por 4 días y 3 noches. Incluye traslados. Reserva al 2209-3000. Lo mereces todo. Para trabajar, para pensar, para saborear, para ejercitar, para alimentar, para saborear. Y lo mejor es que te va a encantar. Suplemento nutritivo ideal para toda la familia. Calidad Meller. Y lo mejor es que te va a encantar. Hola, Silvita. ¿Pero qué le pasa a ese cliente? Ah, es que acaba de probar nuestra nueva promoción del mes, Banana Series. Banana Series. Banana Series es una mezcla deliciosa de caramelo y chocolate con el toque tropical de la banana en combinación con el mejor café, 100% salvadoreño para crear un sabor único para el paladar. ¿Y su precio? Tranquilo, son 2 bebidas de 16 onzas por $6.99 o 2 bebidas de 14 onzas por $5.99. Te lo prometo, te cambiará el día. Ok, quiero una promoción de 16 onzas. ¡Ups! Banana Series. Ven y disfruta en The Coffee Cup. Solo servimos calidad. Comienza el año y ya pagué la matrícula, los libros, los recibos, la cuota del préstamo, el súper, los uniformes, las clases de inglés, zapatos nuevos y todo me salió gratis.
Gana con Scotiabank uno de los 20 borrasaldos de hasta $2,000. Participa al usar tus tarjetas de crédito o al obtener un crédito personal. Más información en scotiabank.com.sb. Fecha del sorteo 20 de marzo. Scotiabank. Tú decides. Nosotros te asesoramos. Ponte listo y a la moda para este regreso a clases con los nuevos estilos de Go. Sorprende a todos con la nueva y moderna colección Go. Más colorida y resistente. Ven a las tiendas Mike y escoge tu mochila, lonchera, portalápiz y cartapacio preferido. El regreso a clases debe ser con tus productos Go favoritos. We Love School. Mike, 54 años fabricando solo calidad. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu Super Pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, un día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu Super Pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, un día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sb. La extracción de terceras molares al final del tratamiento es un tema controversial. En algunos casos es necesario y en otros casos no es necesario. Por ello, es importante que consultes a tu ortodoncista para tomar una decisión sobre estas extracciones. Ortodoncia Raúl Echeverría. Búscalo en Instagram y en Facebook o llama al teléfono 2243-5849. La mejor cocina italiana con sabores que conquistan tu paladar. Bocca del Lobo es el mambo italiano. Bocca del Lobo, único sabor. Pizza y pasta al horno de leña, salsas e ingredientes de gran variedad. En Boca del Lobo los miércoles y jueves son de promoción de Caperucita. Selección de cócteles y tragos 2 por $5 y cervezas 2 por $3. Es el mejor ambiente. Por eso el mambo italiano está en Boca del Lobo. Paola regresa del colegio a hacer tareas en la computadora, pero su hermano también se conecta para jugar en línea en su tablet. ¿Se pelean o no pasa nada? No pasa nada, porque tienen el paquete residencial Tigo, que trae el internet que te da más. Te da 10 megas, TV digital, telefonía fija, Tigo Sports y 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. Todo por $37.99 al mes, IVA y CESC incluido. ¿Qué más puedes pedir? ¡Contrátalo ya! Consulta condiciones en www.tigo.com.sb. Tigo. Tu opinión cuenta. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Opina y participa con nuestros invitados. Somos Pencho y Aida. Pencho y Aida FM. La segunda parte de la entrevista es presentada en parte por Rico, Imagine Change, y también presentado por Lubricantes Repsol Elite, formulado para motores más exigentes. Bueno, aquí estamos de regreso en el último segmento de esta tertulia. Hoy los abogados Claudia Ortiz y Tania Pastor. Mira, hay 2 cosas que quería comentar antes de seguir con la plática y ofrecerles el café de sobremesa de The Coffee Cup. Ya les decimos de dónde son. Solo 2 cosas que quería decir. Uno, Mabel Quintanilla está poniéndole la queja al doctor Ramos Hines. Dice que Pencho y Aida siguen en esa campaña pro piña. ¡Qué horror! Y acaba de poner... Un saludo a Mabel. Y acaba de poner un tuit hace unos minutos, Mariana Belloso. Pero no simplemente lo pone y dice, hay que tener cuidado con los piñalivers. Son violentos, dice. Justo cuando estábamos hablando de eso, pero no creo que era referencia. Sí, nosotros somos pacifistas, ¿verdad, Claudia? Somos pacifistas. Aquí somos Peace and Love y nosotros... Amor y paz y piña. Eso. Piña and Love. Piña and Love, vea, Chomito. Piña Aquí, sí. Y Evelyn está en el team también, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, Evelyn y Beatriz sí no dijo, pero yo creo que sí. Solo el chino, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta de los que no quieren la piña? Pues critican, pero no dan propuestas. Cualquiera de las... No dan con el kiwi. La vez pasada, ahí compartí un tweet de Justin Trudeau, así se llama, el primer ministro canadiense. Sí, que, bueno, es que lo que pasa es que ahí se originó el ingrediente de piña en la pizza, se originó en Canadá. Entonces él está orgulloso de eso y lo promueve en también. Canadá. ¿Y no es hawaiana la pizza?
No, así se llama una, pero no en Canadá. Fue un señor de origen griego de Canadá. Y entonces el primer ministro canadiense pues lo pone como un orgullo canadiense. Ejemplo. Así como ponen a la Celine Dion y a Bryan Adams, ¿verdad? Y a Justin Bieber. Canadians. Bueno, miren, el café es cortesía de Plaza Jardín. Este es para sobremesa, para el segmento que nos queda. Brenda Valencia viene justamente desde esa sucursal. Hola. Correcto. Sí, le traigo latte, cappuccino, green tea y mocha coco y nuez. No sé cuál gustaría. Yo siempre ¿Usted? quedo con los latte. El latte sí. Muchas Con gracias. gusto. Yo un green tea, por favor. Es mi favorito. Con piña, con... Tampoco, es que todo su justa dimensión. Sí. También. Gracias. No hay que Estamos abusar. hablando de la pizza, de todos modos. Sí, estamos hablando de eso. Y no estamos haciendo ninguna campaña, aunque podemos hacer un jingle, digamos, el Omar Angulo. Chomito, el que saque la canción y la viraliza. Bueno, ¿qué más hay de bebidas? Ya tienen sus bebidas. Sí, ellos sí. Okay. Hay cappuccino y mocha coco y nuez. ¿Cuál No sé quieres si tú? usarían alguna otra. Cappuccino, ¿estaría bien? Yo hasta me quedo con el coco y nuez, que es una Te comida. encanta el Sí, coco. Me encanta el coco. Vaya, ahí Ayer soy- me comí una yo soy paleta. anticoco. Ajá, pero... ahí está, no te gusta el coco. Pues sí, para gusto hay colores y sabores. Gracias, el de coco. Me comí una paleta ayer, por cierto, coco, tan rico. Ya encontré el nombre. Sam Panopoulos fue el creador. San Panopoulos. Sí, griego-canadiense en el año 62 en chino. en Ontario. Vaya, miren, no nos desviemos del tema que va a ser que en serio es una campaña. Hey, don Lombardo, hágase un dueto, hay un featuring, don Omar Angulo, haga una canción. Miren, bueno, disfruten esa bebida. Ya vamos a hablar de Ya algunas van las características. fotos. Estas son las fotos que nos tomamos. Miren, tienen unas Miren ahí qué también guapas. juntas. Guapas, salen nuestras Muchas invitadas de hoy. gracias. Muchas gracias. Tania Pastor y Claudia Ortiz con nosotros aquí conversando todo un poco. Gracias a nuestra impresora Rico, multifuncional, tecnología japonesa. Sí, qué bonita. Y esta se la damos de una vez, o si no, nos la deja botar. Sí, porque si las quebramos, que sean ustedes. Este es el recuerdo, vienen de vitrales, para coleccionar. Es una botella reciclada y le ponemos ahí uno. Lo hacen en vitrales. Cuídenlo, no lo vayan a quebrar. Espero que lo aprecien. Son detalles que hacen artesanos de vitrales del Salvador. Ahí lo pueden meter en esa bolsita. Qué bonito está. Sí, qué bueno. ¿Ya habían estado juntas ustedes tertuleando o no? Sí, Claudia y muchas Tania. veces. La gente es un poco, la gente quiere ver sangre, que nos peleemos, Sí. Pero no se No, pelea, hombre, si no armas se tu puede. voto, Nos hasta llevamos voto, muy mira. bien, llevamos muy bien, además. Iba a votar. Sí, no, la verdad es que yo desde el principio que coincidíamos con Claudia, sí la he admirado mucho, es una joven muy valiente, me gusta su forma de analizar y de ver la realidad. Y por eso le he manifestado, aunque no me lo ha pedido, que tiene mi voto. Pero Definitivamente. bueno, esto Mira, y confirma viendo que vas otra- como otra- candidata sí. diputada. Yo no sé. No, se supone, Por ¿o si, no? por si las Sí, moscas, claro. dijo. Otra Claro cosa que que no sí. hemos hablado de ellas, una ajedrecista y una balletista. Es cierto, son artistas. Sí. Y deportistas. Tenemos Artistas y tenemos deportistas. nuestras cositas Exacto. que hemos andado ahí por diferentes. Mira, ¿y a qué nivel llegaste, digamos, ¿Representaste al país? de competición de Yo ajedrez? representé al país en Olimpiadas Mundiales, estuve en los Americanos del 2001, obtuve uno de los títulos que da la FIDE, que es como la FIFA a nivel mundial. Oh. Y también cuando estuve en Costa Rica, yo soy abogada en Costa Rica también, pero además me metí en el ajedrez ahí, fui directiva, incluso fui como capitana de la selección tica de ajedrez en el 2014 Wow. en Noruega. Así que Mira, y esto no lo promueven en los centros de estudios un poco. lastimosamente ajedrez? no, bueno, El el ajedrez, externado poco. sí, yo me gradué del externado y sí. Se siente. Y el ajedrez es Hombre, En para la el mente. liceo nos ponían Bueno, ahí pero jugaban hule. a generar problemas. Jugaban presidente es hule y ajedrecista. Jax. Arránquense. Chibola, Claro. cuando No mucho. sabía eso. Nayib Bukele perdón, es perdón. ajedrecista, lo dijo aquí. Sí, el presidente lo dijo Yamil Bukele cuando le preguntamos no qué lo deporte sabía. hacía El la ajedrez mano. en realidad desarrolla bastantes aptitudes, Sí. como la concentración, el cálculo, la visión espacial, sobre todo a ponerse en los pies del contrincante, y eso si lo trasladamos al área de la política o de la vida cotidiana, es como que se nos eduque desde chiquitos a generar empatía o a conocer de empatía, a ponernos en el zapato del otro para ver qué sentiría el otro si estuviera en mi posición, ¿verdad? O yo, es decir, eso funciona mucho y de eso carecemos bastante en El Salvador, por eso es que hay tanta corrupción, porque al funcionario no le importa el de a pie. ¿Qué siente el de a pie cuando no puede acceder a un trabajo en un cargo público? ¿Qué siente el de a pie cuando se sube a un bus y es acosado, si es una mujer,
o cuando se sube a un bus y un pandillero lo asesina porque se cruzó el bus sin querer el de la raya donde no tenía que, es decir, ese tipo de cosas son, quizás no me lo entenderían, pero las personas que entienden el ajedrez, que lo han jugado y que desarrollan muchas aptitudes, esa es una de las principales aptitudes que se desarrollan, es entender cómo piensa el otro, cómo siente el otro, y bueno, muchas aptitudes más, se los recomiendo para sus niños, también ayuda para temas de autismo, hay niveles de autismo que son tratados con el ajedrez, hay niveles de problemas de habla que también son tratados, también di clases de ajedrez a niños, y yo les puedo asegurar que un niño que tenía problemas de habla de 3 años y medio, en 1 año lo tratamos y gracias a Dios fue bastante productivo el proceso. Y a todo ese tipo de malas acciones, ¿qué le dirías? ¿Qué les dirías a esas malas acciones? A que mate. Sí, no, hay que darles el jaque mate, ¿verdad? definitivamente. Jaque mate. Sí, jaque mate, definitivamente, la corrupción. Así le vamos a apostar en el 2020 y 2021. Y para cerrar el paréntesis, y en el ballet. ¿Dónde lo practicaste, Yo Claudia? fui parte de la fundación y la compañía de Ballet del Salvador de la maestra Alcira Alonso, que le mando saludos, que le tengo mucho cariño también. Maestra de maestros en el tema de la danza. Y también justamente creo que es algo que, y en mi historia de vida lo plasmo también, algo que marcó mi vida, porque a través también de la danza conocí el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo, la disciplina, el compromiso, el trabajo duro, el darse por entero en algo. Y justamente las chicas, las niñas que practican ballet me entienden, ¿verdad? Que uno dice, vamos a una fiesta, no puedo, tengo ensayo, ¿verdad? La disciplina y la pasión que también... La pasión de algo que te gusta, el trabajo en equipo también, creo que es algo que me marcó en el sentido de saber esforzarme y de dar lo mejor de mí en todo. De hecho, siempre en mi escritorio de trabajo mantengo una imagen de una bailarina como un recuerdo, como un recordatorio de dar lo mejor siempre, en cada momento. Así que eso es un poco, y bailar me encanta, ¿verdad? Me fascina. Bueno, ahí está nuestra y toda acción abogada. tiene una consecuencia, eso se aprende claramente en el ajedrez. El ajedrez es como la vida, de verdad es muy lindo. Igual, a cuadrito. Sí. En blanco y negro. Bueno, esa frase ponela, Chino. Dicen que le invitas a los provocadores. El fútbol no le gusta, el deporte. Sí, en realidad yo antes me fanatizaba demasiado viendo los programas y me ponía muy tensa, entonces me dejaron, ya mejor me alejé porque, bueno, hubo un momento que mi papá nos llevaba al estadio, mi hermano y a mí, yo me les pegaba porque mi papá quería llevar a él. Ajá. Yo le iba al Águila antes. Ajá. Y en ese momento, ya no. Ahora ya voy al FAS. ¿Y por qué cambiaste vos? Pero en realidad ya ahora ya no es porque siga jugadores o siga el fútbol, sino que simplemente me gusta la camiseta que se parece al Barcelona. Pero sí, en ese momento yo seguí la selección muy de cerca cuando estuvo Milovan Dijori, que se nacionalizó Vladan Bisevic, y entonces le ganamos a México. La mejor época de la selección. Sí, esa la viví en el estadio y fue lo máximo, pero sí me estresaba mucho. Cuando Milovan se pone la camisa de rayitas, es que va a haber un buen resultado. Vos también sos futbolera, veo, Claudia. Más o menos, más que todo en mundiales. Aquí hay muchas opiniones, pero yo antes quisiera que nos explicaran un poquito las características del caso Sigfrido Reyes. Que ahorita está que arde esto. Sí, ¿qué características tiene? Bueno, un poquito que nos hagan un resumen, pero la gente, solo se entera de eso y de hecho ya lo juzgan de una vez, ¿verdad? Ayer vi a diputados del FMLN protestando. Sí, mi carácter personal, aclaró ya. Yo quiero hablar de este tema que está el diablito y se está abusando del tema persecución política. Se está abusando de ese término. Sí. Persecución política es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Nicaragua, cuando hay personas que son encarceladas, son juzgadas, son llevadas al sistema penal, pero por acciones y por supuestos delitos relacionados con traición, con oponerse a las decisiones del gobierno. Cuando, en Nicaragua hicieron un proceso contra jóvenes porque le llevaban agua a los protestantes, a los que estaban protestando, ¿verdad? Entonces, esa es una persecución política por fines de ser opositor a un régimen. Pero el señor Sigfrido Reyes, en el momento de los hechos que se le señalan, él era parte del partido de gobierno. Además, los señalamientos no vienen de ahorita que el partido es oposición. Los señalamientos vienen desde hace mucho antes, ¿verdad? Y los procesos que él ha tenido en probidad y en otras instancias han venido desde hace mucho antes. Creo que, tanto en 2015
cuando fue nombrado director de Proesa, como en 2017, cuando fue nombrado embajador en misión especial, desde la sociedad civil nos pronunciamos, hicimos protestas. Nos fuimos a poner frente a Proesa para protestar por su nombramiento. De hecho, lo tenés ahí en tu tweet fijado, ¿verdad? La vez que fueron, la primera vez que protestaste. Para mostrar que en realmente el 2015, ¿verdad? En el 2015 esto no es algo viejo, es decir, y es un símbolo, es la punta del iceberg de toda una red también de favores, de contratos, de tráfico de influencias que ha existido no solo en el FMLN, también en Arena y en los demás partidos políticos. Creo que es importante no perder el hilo de la historia, de la memoria, ¿verdad? Y que Sigfrido Reyes, creo que con su huida del país, que dicho sea de paso es muy, muy curioso, que supuestamente, según dichos del presidente, Sigfrido Reyes sale del país a finales de noviembre y nos venimos a dar cuenta a inicios de este año. Entonces, la pregunta que quiero lanzar a la opinión pública es: ¿quién o qué permitió la fuga de este señor? Si dice que no tiene nada que esconder, que todo es en orden, que es inocente, ¿por qué ha huido? ¿Por qué no enfrenta la justicia? ¿Verdad? Entonces creo que ahí nos están vendiendo un discurso hipócrita en el cual dice que es persecución política, también a nivel de las altas esferas del gobierno se le señala, pero ahí creo que hay algo que todavía hace falta investigar y ojalá tuviésemos instancias más independientes que pudieran darle a la población más certeza de que lo que se va a indagar es lo más cercano a la realidad, a la verdad, poder destapar, desentrañar estas redes de corrupción que existen de manera profunda en el sistema y podernos ver al espejo, así como se vio Guatemala con la CICIG, se vieron al espejo de cuál era la podredumbre del sistema. Aquí estamos todavía en las ramas. Otra cosa preocupante es la fuga de información, cómo se enteran que ya los van a... Exactamente. Es histórico en la fiscalía. ¿Es histórico también? Sí, ¿Solo en la fiscalía o...? En realidad no sabemos si fue en la fiscalía o en la policía, pero ya que salen las noticias que la fiscalía acompañó a la policía, pensaría yo que de la misma fiscalía se fugó la información. El caso es que ese abuso de la figura de la persecución política es una moda, le llamo yo, que se impuso en Sudamérica ante el fracaso de ciertos gobiernos y que empezaron a alegar que la judicialización de la política, que la persecución política por ideas políticas, etcétera, etcétera, y que vino a poner de moda en Centroamérica Mauricio Funes. Este es caso Mauricio Funes 2.0, en realidad es exactamente... Tiene la misma característica. Por supuesto, lo que llama la atención es que ya ahora que se desveló toda la información o que ya se reveló esta situación es que, y de verdad nuestros queridos magistrados de la Corte Suprema se tardaron tanto en llegar a la conclusión que este tema de viáticos tan evidentemente incorrecto. Él lo solicitaba y él lo firmaba, ¿no? Sí, es que la firma venía de un lado y del otro. Sí, y que iba 7 días, pero que entonces se quedaba 15 o se autorizaba solito 3, pero terminaba 10. Y en realidad a nuestros magistrados les costó demasiado llegar a la conclusión que habían posibilidades de tener enriquecimiento ilícito para iniciar el juicio. Definitivamente que no. Es decir, ahí había un conflicto político de que si te sigo protegiendo o te voy a entregar a la justicia, ¿verdad? Y todo está relacionado con todo, porque hubo varias versiones de ese informe de probidad. En el contexto en el cual el jefe de la sección de probidad estaba con las aspiraciones de correr por una candidatura, candidatura de magistrado. Entonces, ¿y quién elige a los magistrados? ¿Quién ve todo el proceso? Pues la comisión política de la Asamblea Legislativa, donde están las más altas dirigencias de los partidos políticos. Entonces, allá hay toda una serie de cadenas de favores, de conflictos de intereses, de conexiones, que tenemos que desentrañar poco a poco, pero como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Es decir, es importante hacerlo bien y como decía, entender cómo funciona el sistema. Habemos muchas jóvenes, líderes de sociedad civil o de nuevos partidos políticos que queremos entrar en ese sistema. Y siempre dicen, bueno, ¿cómo les vamos a creer que quieren hacer las cosas bien y demás? Si el sistema está corrompido, creo que el primer paso es entender cómo funciona el sistema, para entender cuáles son los límites de lo que es normal, lo que es legal y lo que no es normal y no es legal, pero se nos ha venido vendiendo que así es. Y ese es el primer paso para poder cambiarlo, porque este es un tema realmente de fondo, es bien profundo. Pero ya que estamos montados en el proceso y que ya se inició, ya se arrancó,
hay que tener mucho cuidado de no cometer los errores del pasado. Por eso mencionaba yo al inicio que es importante que la Fiscalía haga uso de una acusación alternativa. Eso es una herramienta que tienen que no se utiliza, al igual que ya este es el momento que se den cuenta que existen otro tipo de auditorías. Tienen que hacer, en este caso, precisamente en este caso, una auditoría forense judicial y buscar el nombre y el apellido que va a tener el niño y determinar objetivos importantes que puedan permitirle al juez de verdad, con contundencia, llegar a una conclusión de que el señor es inocente o los procesados son inocentes o son culpables. Pero hay claramente dos casos involucrados. Uno es el tema de los viáticos y el otro es el del IPSFA. En el del IPSFA, muchos han cuestionado que no da para 6 millones. Entonces, a mí como todavía no conocemos de fondo cuál es la información del caso, lo que se me ocurre es un defecto que siempre ha tenido Fiscalía en este tipo de procesos. Por ejemplo, si ustedes venden un carro, ¿quién de ustedes en esta sala acostumbra a llevar una copia original de su compraventa al Registro Público de Vehículos, que le conocen como CERTRASEN, a descargarse ese vehículo? Nadie lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace Fiscalía? Como piden el informe en CERTRASEN, un ejemplo, y le mandan aquel listado de 20 vehículos, y quizás de esos 20, usted tiene nada más 2. Entonces, esa información tiene que ser más a fondo investigada, es decir, tiene que ser corroborado de verdad. Entonces, a mí lo que se me ocurre que han hecho es que si hubo una compra por $450,000 por X cantidad de terrenos que fraudulentamente fueron declarados todavía no aptos para construcción y que por eso se les desvaluó el precio original, pues entonces esos dineros que ellos mueven y que después entran a otra cuenta y lo siguen moviendo de una cuenta a otra, esos vienen sumando movimientos, porque si se fijan dicen, movieron alrededor de $6 millones, no es que son $6 millones, es que ese mismo dinero lo contaron como cuando se estuvo moviendo de cuenta a cuenta o de lugar a lugar en esa estratificación que hacen o esa integración al sistema legal de la banca, cuando lo mueven, que de eso acusan a la esposa de Cifrido Reyes, por cierto, de que de una cuenta, entonces lo que conocemos como una célula o una raíz empieza a diversificar el destino de esos fondos para perder el rastro. Entonces allí ellos me parece que están contando los mismos dineros, porque no han desvelado que la red sea de otra naturaleza o de otra procedencia que no sea el caso del IPSFA y el de viáticos. Eso quería también llegar, de cómo la familia y los allegados y el personal, digamos, alrededor salen involucrados también. Sí, y más de alguno va a ser nada más embarrado porque iba pasando. No me extrañaría porque en la Fiscalía se da mucho eso. Tania dice una palabra que es clave, que es la palabra red. Y ese es el enfoque, el fiscal, la fiscalía y la investigación penal de este tipo de temas tiene que pasar de un enfoque tradicional a un enfoque moderno. Cuando pensamos tradicionalmente en corrupción, estamos pensando en 2 personas que se pasan dinero debajo de la mesa. Y eso es la foto que tenemos en nuestra mente, la imagen que tenemos en nuestra mente de corrupción. Pero esa ya no es la corrupción. La corrupción modernamente se entiende y funciona a través de redes, a través de no un actor, 2 actores, sino una serie de actores que cabalgan entre lo lícito, lo ilícito, o sea, de 8 a 5 son funcionarios y el demás parte del tiempo lideran una red. Como el esquema que presentó la Fiscalía. Exacto. Y aquí en los temas... Y esta red es más grande, lo que sé que también hay algunos inocentes que seguro ya los colaron. Entonces, ese tipo de esquema mental para investigar es algo en lo que el país tiene que ir profundizando. Y a nivel internacional ya está muy estudiado, está muy trabajado, pero es la única manera que podamos llegar al fondo. Es la única manera que podamos tener investigaciones y pruebas de mayor calidad también, entendiendo que estamos ante un sistema que se alimenta mutuamente, que tenés actores que son personas comunes y corrientes, muy respetables, no necesariamente se dedican 24 horas, ¿verdad?, al crimen, sino que tienen un rol legítimo en la sociedad, pero a la vez tienen un rol o están llevando a cabo actos criminales. Entonces, esos nuevos paradigmas son los que en el país se tienen que ir absorbiendo, y el caso de unas CICIES puede ser una herramienta importante para trasladar estos enfoques y estos conocimientos nuevos a los investigadores nacionales, a los fiscales nacionales. Claudia, me llamó la atención lo que decías de que hay varias versiones del informe de probidad. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿por qué hay varias versiones? ¿Debería haber un informe? Hay un reportaje del Faro donde profundiza en esto, de que habla que el director de la sección de probidad
me presenta en primer informe y luego como que lo corrige y hace menos grave el tema del enriquecimiento ilícito y recomienda que no se decrete los indicios de enriquecimiento ilícito. Entonces hay una serie de estira y encoge con la Corte Suprema de Justicia, con el Pleno de la Corte, para que el caso no pase, ¿verdad?, a la nueva etapa de enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí es donde se puede ver, y el Faro señala en este reportaje que es bastante cuestionable esta manera de que el informe tiene varias versiones. Y ojo que en el caso del IPSPA ya había una auditoría de Corte de Cuentas que se establecía que todo estaba bien. Y eso es lo que ha pasado históricamente en El Salvador. La Corte de Cuentas ha dado los avales y un montón de gente termina arrastrada cometiendo ilícitos, como el caso Saca, ahora como en este caso. Y este no es el único, hay muchos casos más. Lo que sucede es que la Corte de Cuentas, eso es lo que estábamos hablando al inicio, que de verdad podemos confiar en esa Corte de Cuentas ahora, cuando históricamente ha respondido siempre a intereses. Hay casos de probidad que ya se cerraron, que debieron haber sido iniciados en fiscalía, porque el hecho que se cierre en probidad no quiere decir que no se deba de abrir en fiscalía. Cuando hay indicios claros de corrupción o de cometimiento de algún delito, la obligación del fiscal es iniciar un caso. Pero nos vemos, por ejemplo, a todos les llamó la atención el caso del diputado Gallegos, que se cerró y que alegaba que había auditoría y etcétera, etcétera, pero aquí las auditorías en El Salvador no valen nada. Hoy se firma una cosa y va preso el auditor, pero no va preso el presidente, y mañana se cambia la historia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber como salvadoreños a quién le vamos a creer o a cuál presidente le vamos a creer? Un documento público hace fe pública. ¿Y el Tribunal, de Ética Gubernamental? Bien, gracias. El Tribunal no de hacen Ética nada. No, también no pueden de alguna manera. Sí, bueno, pero lo que pueden deberían de hacerlo, tampoco lo hacen. Sí, ese es el problema. Por lo menos es una sanción moral, ¿verdad? Porque, por supuesto. Porque las sanciones son bien limitadas. Ha sido una institución bastante tímida en la lucha contra la corrupción. El Tribunal de Ética podría ser una autoridad realmente a nivel nacional de respeto, el tema de respeto, de la ética pública, que marque la cancha y que con claridad se establezca lo que es ético y lo que no, pero tenemos resoluciones selectivas, ¿verdad? Y tibias a veces porque no son tan... Porque claro, y lo decía en otra entrevista, todos esos funcionarios, el fiscal, los comisionados de la del Tribunal de Ética, todos estos tienen el deber de la ingratitud con quienes les han nombrado, porque quienes nombran son los mismos a quienes ellos tienen que fiscalizar, pero tienen el deber de la ingratitud para poder ejercer una labor independiente. Yo creo que es necesario hacer reformas en la ley de ética para que establezca de una manera más clara y más amplia las faltas a la ética pública. Creo que también es importante que hayan sanciones más fuertes para las faltas a la ética o las reincidencias o por el tipo de falta que se cometa. Y otro tema que es bien fundamental en esto es las declaraciones patrimoniales y el mecanismo de presentación de declaraciones patrimoniales. Tenemos funcionarios de elección popular del más alto nivel en el país que no han presentado declaraciones de probidad y no hay una consecuencia. Es una multa que da risa, es como una inversión, ¿verdad? Mejor pago la multa. Mejor pago la multa. Porque ya se fueron varias veces. Martel, ¿no? Que después se pidió disculpas. Sí, cometió la imprecisión de hacer una afirmación como si eso fuera cualquier cosa. Como que fuera cualquier cosa. Algo muy, pero lo reconoció. Es decir, por lo menos se le da esa situación de que al menos reconoció su error y pensaría yo que ya lo reivindicó también. Métodos obsoletos, dijo. Es que es cierto. Es cierto, pero hay que mejorar, es una obligación. Hay que mejorar el mecanismo, pero no significa que no sea suficiente, que lo vamos a desechar. Más bien parece una justificación. Y no solamente, es que eso sería un parchecito en un cuerpo que está desangrándose por todos lados. En realidad aquí el defecto, lo he dicho muchas veces, me parece que es nuestra Constitución. Desde ahí tenemos que hacer el arreglo, una nueva Constitución o las reformas que sean necesarias, sería que es una nueva, pero que nos permita ya reformar toda la estructura de nuestro sistema legal, en especial el penal y temas que tengan que ver con corrupción. Bueno, tenemos un freno en el inciso final del artículo 240 de la Constitución a la lucha de la corrupción desde la misma Constitución, que dice que 10 años ya no se pueden iniciar juicios por enriquecimiento ilícito. Entonces la misma Constitución nos está frenando. Hay que hacer imprescriptibles los delitos de corrupción también. Hay que... ¿Quién va a estar interesado? ¿Qué diputado? ¿Qué funcionario va a estar interesado? Y por eso yo repito, ese es el gran reto de la nueva asamblea en el 2021. Ahí vamos a ver si de verdad todo lo que están criticando ahorita lo van a trasladar al papel
cuando hagan una nueva constitución, cuando hagan una nueva ley de nepotismo, cuando ya se apruebe la ley del nepotismo, la ley de la función pública, la ley del agua, la ley de la reconciliación, una verdadera reforma integral de las pensiones y todos aquellos temas que hayan estado durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de los queridos diputados de la patria. Miren, hay algunos comentarios ya prácticamente cerrando la plática, que pueden pasar toda la mañana hablando con ustedes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Pencho y Aida. Y la verdad quiero emitir un comentario. Los felicito por llevar a estos panelistas a su programa. Creo que ya es tiempo de que tanta cosa que sucede en el país se vaya descubriendo a todo nivel, en toda institución. Yo le digo, a mí me han pasado un montón de cosas de gente que pues en ministerios, en oficinas del gobierno le cobran a uno o le dicen que si quiere alguna solvencia más rápido se la pueden sacar, que si trámites pues puede mejorarle a uno de pagar unos impuestos y todo, y eso se da dentro de las instituciones y lo saben, pero como decía ahí alguien ahí, decía inclusive la abogada que está ahí, de que los jefes de esta gente, ¿dónde quedan? Si ellos saben que tienen que firmar a veces ellos las mismas solvencias, los mismos permisos que le dan a uno, y cómo van a poner los sellos falsificados y no se van a dar cuenta. O sea, siento que ya es bueno de que todo esto se vaya pues aclarando, y lastimosamente pues la fiscalía nunca actúa contra todos, sino que contra lo que le conviene o contra lo que le ordenan. Así que felicidades y los felicito por llevar panelistas de esta índole. Bueno, hola, buenos días. Hola Pencho y Aida. Samuel. Oyendo a la profesional que tienen ahí, me recuerdo un caso que viví hace como unos 2 años, teniendo un problema legal en Hacienda. Decidí contratar a un abogado y el abogado de entrada me dijo, yo te cobro $30,000. Y yo le dije, ¿y por qué tanto? Y él me dijo, mire, 5 para el juez, 5 para los testigos. Entonces me desglosó todo y me dijo, a mí solo serían $5,000, pero le garantizo que el caso está resuelto. Solo para que ustedes vean la podredumbre que hay en el sistema judicial del país. Eso es una realidad y ya evolucionó, porque ahora lo piden y ni siquiera lo entregan a los jueces, se lo quedan muchos abogados. Bueno, no nos vayamos lejos, donde dejamos a la jueza que tiene como 18, 19 denuncias en investigación judicial y no le han hecho absolutamente nada. Es de conocimiento público que la señora no firma, que tiene años. Los expedientes ya tienen años en su despacho y la señora no firma, pero no le hacen nada. Y siguen más es cierto, comentarios. investigación judicial es una oficina que tampoco parece muy parecida a la de ética, al Tribunal de Ética Gubernamental. Es el tema más bonito, el que están tocando allí con eso del sistema judicial, los jueces y magistrados, esa gente deberían de tener rotaciones, igual que como hacen con los cabecillas de los mareros en las cárceles o con los mareros en las cárceles, deben rotarlos para ir terminando con este tipo de corrupción. Buen día. Rotación. Eso me recordó a aquellos pandilleros que eran trasladados de penal a penal para el simple efecto que tuvieran sus meetings. Hola. ¿A dónde está el señor vicepresidente? No lo hemos visto. Dijo que iban a hacer una nueva constitución, creo yo que ya es tiempo, pues. Pero no sabemos nada del señor vicepresidente. Bueno, después opina porque hay un montón de comentarios. Buenos días, Pencho Aguirre. Y escucho a tu invitada diciendo de que confía en la Corte de Cuentas. Por amor a Dios, o sea, todos sabemos de que algunos auditores pasan de auditores a extorsionadores, creando casos, buscando reparos donde no hay, donde le piden al X funcionario o Y funcionario, a mí deme tanto bajo de agua y yo voy a darle ahí su solvencia, le voy a dar ahí su resolución, nada más algo administrativo, algo así. Y las alcaldías no se quedan atrás.
Bueno, hay que hacer una limpia. Y podemos seguir con un montón de denuncias. Son denuncias ahí, digamos, al aire, digamos, pero... Sí, pero son realidades. Son realidades. Ustedes es importante. El tema del sistema judicial es una de las fuentes de corrupción más grandes, ¿verdad? Del país. Es una de las fuentes de corrupción más grandes, que todavía hace falta entrarle a eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el sistema que vela por nuestros derechos y permite la impunidad, es decir, que los que han generado crímenes de corrupción o de otra índole queden impunes, ¿verdad? No haya consecuencias. Y me recordaste, es un tema muy importante, que aquí lo triste es que cuando por fin alguna de las instituciones funciona, como esto es un ciclo, por ejemplo, el caso inicia en fiscalía, pero continúa en la corte y también involucra otras instituciones. Entonces, lo usual es que, bueno, antes es que aquí se armaban los tamales, como decimos en la jerga jurídica, y luego en los juzgados los avalaban. Pero ahora, digamos, llevan un caso que realmente se tardó mucho en destaparse. ¿Y qué pasa cuando llega a los juzgados? Ahí se cae por temas de corrupción. Entonces, lo que necesitamos es que todas las instituciones funcionen a la misma vez, y este es un trabajo coordinado que tiene que hacerse con verdadera voluntad política y con un esfuerzo muy grande, porque incluso dentro de la misma fiscalía tiene que trabajarse fuertemente para coordinar lazos con policía y en realidad prepararse también técnicamente, ahí que utilicen con ese convenio que tienen con la OEA para capacitar a los fiscales, que en realidad hay valga la redundancia, pero hay dos realidades en la fiscalía: los casos que son del grupo de impunidad o de la UECLA, que es lavado de dinero, extensión de dominio. Todos esos casos son diferentes que, por ejemplo, en los casos de bagatela, o que no, así se conocen. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? Hubo un fiscal que, si detenían a 27 pandilleros en un caso de extorsión, habrían 27 expedientes para elevar las cifras en las estadísticas de casos procesados, y eso es peligrosísimo, porque lo mismo sucede con las detenciones administrativas. Tienen metas semanales para proceder con detenciones administrativas, metas para requerimientos fiscales, metas para acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que genera es que se deshumanice la función y que se abuse del poder que se tiene dentro del cargo, porque se están promoviendo casos ilegalmente solo porque van a generar estadística o porque les imponen una meta al interior de la fiscalía, si quieren tener bonos, si hay bonos, o si quieren salir bien evaluados. Tenemos que terminar lastimosamente. 9:30. Si vamos a almorzar aquí, sí. No, seguimos. No, muchas gracias. Y la gente que está opinando ahí. Gracias por acompañarnos. Le están mandando saludos también. Vi uno ahí que decía saludos a la tía Tania. ¿Sí? O algún sobrino. Siempre me ven mis hermanos, mis sobrinos. No sé, mi tía mamá, Tania. Mauricio Cermeño es. Él es el esposo de mi hermana. Están de viaje por Suecia. Ahora que andan por allá, ahora me ven. Un saludo, un abrazo muy fuerte para ellos. Ay, gracias por la visita, Claudia, siempre un gusto. Gracias, Pencho, Aida, Tania también, Chino, don Lombardo, por la plática. Gracias por escucharnos. Y por la canción que hoy no la canción no va a faltar. Mira este tweet donde dice: la mejor y futura fiscal general, así de simple, dice Tania. Eso, muy bien. Va, fiscal ya general. Dice Mauricio que es Mauricio Enrique, el que está mandando saludos a la tía Tania, Mauricio Enrique. Mauricio Enrique, entonces sí es mi sobrino. Pues sí, por eso dice tía, porque la otra sería cuñada. Cierto, tienes razón. Si había ajedrez en el liceo, dice Mauricio. Vaya, pues el hermano León lo ponía en la hora de deporte. No, pero eso era solo para cerrar, aquí hay un tweet muy importante que dice: anoche la fiscalía dijo en la audiencia que Lorena Peña amenazó a unos auditores de la Corte de Cuentas que realizaron los hallazgos sobre los viajes de Sigfrido Reyes, y les envió a decir que si seguían con esa línea iban a conocer el poder político. Esto es bien grave. Hay un video en Twitter, hay un video donde están las declaraciones de Lorena. Es grave eso. Sí, es muy grave porque... pero lo dijo, pero de lo dicho a lo hecho. Del dicho al hecho es una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza. Lo que sucede es que de verdad se han creído el tema de lo de la persecución política y sí... No sé si es que no tienen asesores o de verdad escogen no seguir asesoramientos, porque, es decir, hay elementos que indican que es necesaria una investigación. No vamos a decir que es culpable, pero sí es necesaria la investigación, y no solo hacia él. Hay muchos funcionarios de diferentes partidos que también la ameritan, y ya vimos otros casos de otros partidos, no solamente el Frente. Ahora, que casualizó que Providad
llevó pues ya conocemos que si viene de probidad inmediatamente sigue fiscalía. Ahora, ¿por qué se tarda tanto fiscalía? Es lo que permite que se fuguen, ¿verdad? Pero ese es otro tema aparte. En realidad, si no hay persecución política, y hay que tener cuidado con las declaraciones que se emiten, porque generan muchas veces incluso acusaciones que pueden repercutir en lo penal. Híjole, por ahí leí, ya no lo encontré ese tweet, pero por ahí leía uno que decía que según tu análisis, la justicia es solo para los ricos, entonces, los que pueden pagar el juez. Los que la pueden pagar, en realidad eso es histórico. La justicia en El Salvador no es ciega, pica o muerde al descalzo, al que no le puede pagar. Vimos una condena de 15 años a un alcalde ayer por pagar por votos. Entonces ahí porque sí, y allá en aquel que confesó, ¿por qué no? Esa justicia selectiva de sí, no, este es michero, este mejor lo voy a esperar, pero después el fiscal tiene un gran reto, y es demostrarnos que a pesar de ser partidario, que a pesar de haber sido electo ante la inidoneidad del cargo, él está haciendo el esfuerzo para lograrlo. Ayer veía una parte de tu programa en el que decías que muchas veces esos testigos, incluso hasta testigos criteriados o lo que sea, que llegan y llegan a un tope, empiezan a ver las raíces hacia abajo. Pero es que en realidad el testigo criteriado así es, se les dan criterio de oportunidad, detienen a la gente y la meten presa por lo que dijo un testigo mentiroso que no corroboraron por otros medios probatorios, el juez lo ratifica, así que todavía es más grave, y lo que sucede es que al final el testigo criteriado se llevó al juicio sin ningún otro medio probatorio que corroboró lo que dijo, y que solo desveló redes de corrupción hacia abajo o redes criminales hacia abajo. Si él cometió homicidios, que es lo más grave, entonces él empezó a contar que aquellos extorsionaban, que aquellos robaban, que aquellos compraban droga, no son más que muchas veces ya se sabe, y la cabeza que se necesita saber información por ejemplo, en el sistema guatemalteco se le llama colaborador eficaz, es decir, que tiene una utilidad. El hecho de haberle dado un beneficio es para poder escalar en el caso. Y debería ser hacia arriba, ¿verdad? Sí, que no vengan a decir lo mismo que ya y que lo que dice, recordemos, ellos son criminales confesos, son mentirosos, van a decir lo que sea para tener el beneficio procesal. Entonces, ¿cuál es la obligación fiscal? Es legal, es permitido este tipo de figura. Que sea útil para el caso. Lo que está diciendo es cierto a través de otros medios probatorios. No te digo que podemos seguir hablando aquí, pero si no nos callamos nosotros. Porque ahí estaban preguntando por los juicios paralelos mediáticos también, o en redes sociales, otro tema. Cuidado, condenamos antes del proceso penal. Pues ya no tenemos tiempo solo para la canción, si no, se nos duerme. Solo para la canción. Solo para la canción, Claudia y Tania. Escuchamos la canción. Sí, adelante. Don Lombardo resume hoy el tema con Claudia y Tania. Es cierto. Hemos preparado un tema que personalmente he disfrutado mucho componer. Así que vamos a escucharlo en vivo, por primera y única vez que se interpreta en el único programa donde hay canción diaria, inventada. Inventada en el momento, aquí no hay... Vale, vamos a ver qué dicen las abogadas hoy. Señores. Y se cayó ahí. Y se cayó la cámara. Pero no importa porque no estaba al aire. Si no soy yo el que se cayó. Si quieren está en todos los cambios de cámara ahorita. Si quieren ver en cualquier momento van a verlo. Si quieren ver y escuchar el último segmento de la plática ahorita, que es la canción, métanse ahorita al Facebook, porque ahí está en audio y video Claudia Ortiz y Tania Pastor. Adelante. Entonces, pues sí se vio el pencazo de la cara. Sí se vio, perdón. Pero bueno, son cosas que pasan. En vivo, hermano, en vivo. Sí, bueno, ok. Entonces, suena. ¡Listo! La auditoría forense se debe realizar para que en la asamblea se pueda investigar. La ley del nepotismo se ha tardado en llegar, hace falta voluntad para la grasita limpiar. No más excusas ya. No más impunidad. Algunos creen que están en su finca personal, reparten el dinero del pueblo sin parar. Para que no haya corrupción tiene que haber una sanción, cortarse de tajo, que se acabe este relajo. Plazas fantasmas no. Cruz, cruz, botón de eliminar. Jaque mate diputado, llegó Tania Pastor. La ves en los juzgados o en la televisión.
Que suene la música, que empiece el ballet, porque Claudia Ortiz va a salir al stage. Pizza con piña, sí. Piña believer here. El tema de esta mañana. Don Lombardo. Qué forma más bonita de transmitir un mensaje tan grande. Con frases que surgieron esta mañana, la canción del día. Esta es la belleza del arte. Cómo transmite un mensaje al corazón. Eso. Muchas gracias. Felicidades, don Lombardo. Otra canción más al repertorio. Muy buena. Felicitaciones. De verdad, qué forma más bonita de enviar un mensaje tan importante en esta coyuntura. Y gracias por observar la realidad también con nosotros, no perder el buen humor y bueno, seguimos viéndonos. Ojalá que acepten nuevamente venir cuando les requiramos. Gracias. Sí, o nos avisen cuando quieran venir también. Muy bien. Empezando por eso. Muy bien. Tania Pastor y Claudia Ortiz, abogadas. Un día vamos a hablar de tu lanzamiento oficial como dirigente de Vamos, pero eso... Pues sí, hoy las circunstancias y a eran... Tania, a ver si le sale por ahí. Bueno, ya fiscal la quieren, ya no. Sí, pero ya saben que por lo menos yo claramente lo he dicho que no tengo aspiraciones de cargos públicos. Ah, pues ni diputada. Ahorita, dice. Ahorita. Guarden ese tweet. La mejor palabra es la que no se dice, dicen a ver. Gracias por el tema y a ustedes, a los oyentes por estarnos también siempre siguiendo a través de todas las plataformas. Cerramos ya. La entrevista, si no la oyeron completa, quieren oírla, va a estar en podcast. Ahora Spotify tiene la oportunidad de, además de oír sus canciones favoritas, pueden también escuchar podcast a través de Spotify. Ahí al mediodía va a estar. Ahí va a estar el